Dios le bendiga mucho más en esta mañana. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo, estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional Amaneciendo con Jesús. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por usted que se conecta con nosotros o va a ver esta transmisión en otro momento. Dios le siga bendiciendo mucho más. Quiero invitarle, vamos a estar en este día orando y dando gracias a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que es una gran oportunidad para dar gracias a Dios en este día. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por este nuevo día, por el don de vida. Señor, gracias porque tú eres fiel. Y hoy nos levantamos porque tu diestra nos sustenta. Precioso Espíritu Santo, te invitamos de una manera especial para que usted tome control de este tiempo, que todo lo que hagamos, Dios, en este día sea de tu agrado, glorifique tu nombre, sea usted guiándonos en todas las cosas. El salmista te encomendaba su vida, su camino a ti, y hoy nosotros también encomendamos nuestras vidas a ti. Señor, sea usted actuando conforme a su voluntad. Queremos estar en el centro de tu voluntad, Dios. Enséñanos a caminar cada día contigo, a obedecerte. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para tomar las decisiones que tengamos que tomar en este día. Guíanos en todo momento, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo tu palabra que dice que donde está la presencia del Espíritu Santo te trae libertad. Y hoy creemos que si dos o tres nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, usted nos escucha. Y hoy estamos en acuerdo para escuchar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, a ponerla por obra. Gracias te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que Dios nos concede de estar aquí conectados a este tiempo de devocional. Queremos invitarle, vamos a estar haciendo lectura en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Vamos a leer la palabra de Dios del verso 9 en adelante. Allí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra de Dios en este día que nos habla de algo muy importante y es del llamado que Dios le hace a un hombre que se llamaba Mateo. Mateo, dice la palabra, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Era un hombre que se dedicaba a recaudar impuestos para el Imperio Romano. Era un hombre que no era bien visto por sus compatriotas. Era considerado alguien traidor. Era considerado un hombre pecador, porque cuando leemos en la parte, en el versículo 11, vemos que hay una murmuración y es que empieza la queja y se acercan a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué tu maestro, por qué Jesús ha venido a la casa de un hombre pecador? Entonces podemos mirar que dentro de su comunidad Mateo no era una persona bien vista y muchos le señalaban, muchos murmuraban en contra de él, muchos creían que Dios estaba enojado continuamente con él porque era un hombre pecador. Pero miramos que cuando Jesús pasó por ese lugar, Jesús lo vio
vio a este hombre llamado Mateo y dice la palabra que le hizo un llamado muy sencillo. Jesús le dice, sígueme, y dice la escritura en el versículo 9 que al instante Mateo dejó todo, por lo cual de pronto se había esmerado. Dice la palabra que empezó Mateo a seguir a Jesús. Independientemente de lo que otros dijeran, él al escuchar la voz de Jesús se levantó y tomó la mejor decisión de su vida, que fue caminar con Jesús. Entonces, al llamado que hace Jesús, nosotros tenemos que tener algo claro, y es cómo vamos a responder. En algún momento el Señor nos ha llamado, o en este día Dios le está llamando a usted que está allí conectado, o le va a llamar en otro momento. Entonces es la forma como usted aceptamos el llamado de Jesús. Entonces podemos mirar que Mateo es un ejemplo de una persona que escuchó la voz de Jesús y entendió que no le estaba llamando a alguien común y corriente, sino que le estaba llamando el Hijo de Dios. Lo más probable es que Mateo haya escuchado de los milagros de Jesús. Lo más probable era que Mateo sabía quién era Jesús. En su corazón había un anhelo, y Dios corresponde al anhelo que hay en nuestro corazón. Dios conoce lo más íntimo que hay en el ser humano, y había algo en Mateo, había algo en su corazón, y cuando escuchó la voz de Jesús, cuando le dice sígueme, dice la palabra que él de manera inmediata se levantó del lugar donde estaba, de esa posición que de pronto le había provocado mala fama, pero en cierta medida también se había convertido en el sustento de su familia. Y dice la palabra que al instante este hombre se levantó y comienza a caminar con Jesús. Cuando Jesús nos llama a caminar con Él, de pronto no nos da pautas, no nos da detalles de lo que Él quiere con nosotros en ese momento. Lo único que Dios quiere es que usted y yo caminemos en obediencia y en fe. Vemos entonces en Mateo un hombre que no es bien visto por sus nacionales, no es bien visto por sus compatriotas, por los de su mismo pueblo, pero vemos que fue un hombre que caminó en fe, que obedeció. No tuvo que colocarle excusas, señales a Dios o pretextos para seguirle, sino que dice la palabra que Él se levanta. Y Dios muchas veces nos va a llamar del lugar donde estamos para que nos levantemos. Y vemos que en este día la palabra nos habla que al escuchar la voz de Jesús, Mateo se levantó. Lo único que Jesús le está diciendo es sígueme. Y el llamado más sencillo, y este hombre respondió de la mejor manera. Este hombre respondió en fe, dio pasos de confianza y obedece el llamado de Jesús. Muchas veces nosotros hemos aplazado, hemos detenido lo que Dios quiere hacer en nosotros por cosas, por asuntos que creemos que son prioridad en este momento de nuestras vidas, y hemos ido dejando de lado lo que Jesús nos está diciendo. Pero miramos en la vida de Mateo un hombre que tomó la mejor decisión de su vida, y esa mañana su vida cambió, porque dice la palabra que en el versículo 10, que después que Jesús le hace el llamado a Mateo y él toma la decisión de caminar con Jesús, dice en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ese no fue un día normal. Dice la palabra que Mateo hace una gran celebración, un gran banquete. Mateo convida a las personas de su mismo gremio. Mateo convida a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Mateo convida a sus compañeros, y dice también la escritura que convidó a muchos pecadores. Eran muchos los que habían en la casa de este hombre, porque había algo, una celebración,
algo importante estaba aconteciendo en la vida de este hombre y él quería compartirlo, no solamente con sus familiares, sino con su círculo cercano, con sus amigos, sus amistades. Y vemos que él hace una gran celebración en su casa, invita a Jesús a su casa junto con los discípulos, y en medio de esta gran celebración, Mateo está compartiendo la buena noticia del llamado que Jesús le está diciendo. Mateo está compartiendo que a partir de ese día su vida sería diferente. Entonces miramos que se levanta personas para señalar. Cuando vieron esto los fariseos, los religiosos en ese momento, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estas personas no eran bien vistas, eran rechazadas. Eran unas personas que sobre ellos recaía señalamientos, sobre ellos recaía todo tipo de murmuración. Eran personas que no eran bienvenidas en muchos lugares, eran señaladas constantemente. Y podemos mirar que dice la palabra que cuando muchos de los fariseos vieron que había una reunión en la casa de Mateo y estaba allí alguien que era muy conocido ya en el pueblo, que era Jesús. Entonces dice la palabra que los fariseos se acercan a sus discípulos y comienzan a murmurar y comienzan a hablar. Ya no hablan solo de Mateo, ya no están hablando solamente de los publicanos que habían en ese lugar, de los pecadores, sino que ahora están hablando de Jesús y están haciendo un cuestionamiento. ¿Por qué tu maestro? ¿Por qué tu Señor? ¿Por qué Jesús está allí compartiendo con publicanos y pecadores? Este no es el que se dice ser hijo de Dios, que es santo. ¿Por qué está entonces juntándose con personas de mala fama, de mala reputación? Entonces podemos mirar que Jesús se entera de lo que está aconteciendo, de cómo están murmurando por causa de que él esté en la casa de Mateo, de que él esté allí compartiendo con un hombre pecador. No solamente con uno, con muchos de los que estaban allí reunidos eran pecadores. Así como usted y yo hemos sido y hemos pecado de muchas maneras. De pronto nos han señalado, han murmurado en contra nuestra, porque dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ese día en la casa de Mateo venía un tiempo de gracia, venía un tiempo en el cual ellos iban a ver la intervención de Dios. Y podemos mirar que muchos no estaban allí complacidos de que Jesús estuviese en ese lugar, sino por el contrario, estaban disgustados de que Él estuviera compartiendo con esas personas. Ellos no podían comprender cómo Jesús estaba hablando con los que ellos habían rechazado. Los fariseos habían rechazado a Mateo y a muchos de sus amigos. No eran bien vistos, no eran aceptados en muchos de los círculos sociales. Y miramos que dice la palabra que cuando Jesús se entera de este comentario, cuando Jesús se entera de estas palabras, dice, y Él lanza una expresión que es de grande bendición para nosotros. Dice la palabra: cuando Jesús escuchó esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y todos aquellos que nos hemos acercado a Jesús es porque en nuestra vida hay una necesidad. No sé cuál ha sido la necesidad que ha sido el motivo por lo cual usted se ha acercado a Jesús. Pero Jesús entra a la vida de aquel que se dispone. Jesús está dispuesto a entrar a nuestras vidas cuando hay una necesidad. En Mateo había una necesidad y Jesús la vio. Y cuando lo vio en el banco de los tributos, lo llamó y le dijo: sígueme. En él había una necesidad de ser redimido, de ser restaurado, reconciliado con el Padre. Y en nosotros hay una necesidad. Por eso Jesús le dice a los fariseos, dice la palabra del Señor, que aquellos que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y los pecadores sabían que en Jesús había algo diferente. De pronto los fariseos se habían resistido a seguir a Jesús porque ellos creerían dentro de sí que no tenían necesidad, que no necesitaban ser perdonados o justificados.
ellos pensarían que su vida era perfecta, que su vida era agradable y aceptable delante de Dios, contrario a lo que Mateo dentro de sí estaba pensando. Él sabía que necesitaba ser perdonado, él sabía que necesitaba ser cambiado, ser restaurado. Así como usted y yo en algún momento de nuestra vida le hemos dicho a Jesús, Jesús, yo te necesito para que cambies mi vida, yo no quiero seguir de la misma manera. Jesús, restáurame, haz alguien diferente, ayúdame, enséñame, Jesús, a caminar contigo. Entonces miramos que Jesús está diciendo que Él va donde hay una verdadera necesidad. Entonces miramos que las personas que están sanas muy poco van a los médicos o se acercan a un médico para un control de manera una vez al año, porque creen que no necesitan. Pero aquella persona que está enferma sabe que necesita tratamiento y tratamiento urgente. Y miramos que Mateo sabía que necesitaba de Jesús para que su vida fuera cambiada. Y él entendió que no solamente él necesitaba de Jesús, sino muchos de sus amigos, de sus compañeros. Por eso, en esa celebración que está teniendo lugar en su casa, vemos que él no solamente invita a Jesús y tiene una reunión muy pequeña, muy personal, familiar, no. Él toma la decisión de que otras personas que estaban en su misma condición conozcan a Jesús. Y qué bueno es poder usted y yo ser ese canal de bendición para que otras personas que están pasando por una necesidad, que realmente necesitan que sus vidas sean cambiadas y transformadas, usted y yo seamos ese medio que Dios utilice para que muchos se acerquen a Jesús. Y Mateo ese día se convirtió en ese instrumento para que muchos de los pecadores, muchos de los recaudadores de impuestos, muchos de los publicanos, reconocieran que necesitaban que sus vidas fueran cambiadas. Entonces Jesús dice, aquel que está sano no va a buscar al médico, sino los que están enfermos. Por eso los fariseos, vemos que dice la palabra, no buscaban a Jesús. Ellos creían que estaban bien delante de Dios y no necesitaban un Salvador. Pero usted y yo hoy hemos reconocido que necesitamos a Jesús, que Jesús cambie nuestra vida, que Jesús nos transforme, que venga nuestra ayuda, que Jesús cambie hoy nuestra condición. Entonces dice la palabra del Señor y dice en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús tenía claro cuál era su misión en esta tierra, cuál era la misión que el Padre le había encomendado. Y Jesús comprendía que Él había venido a restaurar, Él había venido a sanar, a liberar, a dar una esperanza a aquel que estaba perdido, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y es una palabra que nos muestra que usted y yo necesitamos de un Salvador, que usted y yo necesitamos a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro círculo. Jesús ha venido a nuestra vida a traer sanidad, a traer restauración, a restaurar aquello que se había dañado en nuestra vida. Jesús ha venido a llamarnos para que cambiemos, porque Jesús no está apoyando el pecado. Jesús está llamando a pecadores, así como lo está expresando. Él ha venido no a identificarse con el pecado y a darle el visto bueno. Jesús ha venido y siente misericordia por el que está caído, por el pecador. Jesús ha sentido misericordia por usted y por mí y nos ha llamado a que caminemos con Él, nos ha llamado a que empecemos a avanzar en fe y en obediencia a Él, a seguirle. Pero en ese andar con Jesús nos vamos a dar cuenta que nuestra vida necesita ser cambiada y limpiada. Y era lo que Mateo iba a descubrir, que su vida necesitaba un cambio. Y Jesús ha venido entonces a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el verdadero mensaje de Jesús. Jesús estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado y estaba llamando
que aquellos que escuchaban su mensaje se arrepintieran, se convirtieran de sus malos caminos, porque era tiempo de salvación y hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo que usted y yo rindamos nuestra vida a Jesús, nos apartemos del pecado, no perseveremos en el pecado, sino que nos alejemos, Jesús está esperando que nosotros haya un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida, porque cuando llega Jesús a la vida de alguien, realmente hay un cambio, se va a notar en nuestra forma de actuar, de vivir, va a venir un cambio. Entonces está diciendo la palabra del Señor que en ese momento Jesús le está diciendo los pecadores, porque no ha venido a llamar a justos, aquellos que no tienen ninguna necesidad, sino que Jesús ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y la diferencia entre los fariseos y los publicanos era esa, que ellos no se consideraban pecadores. Y dice la palabra del Señor que todos hemos pecado, que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ellos tenían presente que ellos no necesitaban cambiar, que ellos estaban bien delante de Dios. Y ese es el error muchas veces en los cuales caemos. Creemos que somos buenos, que no le hacemos daño a nadie, que no necesitamos a Jesús en nuestra vida, que con las acciones que hacemos es suficiente y creemos que tenemos el cielo ganado. Pero miramos que aunque los religiosos en ese momento, aunque miramos que los fariseos le están diciendo a sus discípulos, ¿por qué él se junta con esos pecadores? Ellos creían que estaban limpios, que estaban perfectos, que en ellos no había tacha. Pero Jesús le está diciendo, yo he venido por todos aquellos pecadores. Jesús ha venido a traer salvación a toda la humanidad. Por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a Jesús. Lo triste en esta situación es que muchos no entienden y muchos creen que son perfectos y no necesitan arrepentimiento, no necesitan un cambio en sus vidas. Y Mateo hoy nos está mostrando que Jesús está dispuesto a llamar a aquel que en su corazón anhela un cambio. Si hoy usted está anhelando un cambio en su vida, Jesús llama hoy a su puerta y aquel que toma la decisión de seguirle, Él está dispuesto también a cambiar. En este día damos gracias a Dios por su palabra. Es mañana de salvación, porque el milagro más grande que puede acontecer en la vida de un ser humano es la salvación, que reciba el milagro de la salvación y Jesús está dispuesto a darlo. Jesús está dispuesto a conceder el perdón de pecado. Jesús está dispuesto a restaurar, porque Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Vamos en este día a dar gracias a Dios por esta palabra. Si usted quiere y desea colocar una petición de oración, vamos a estar orando en este día. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te damos a ti el honor, Dios, te damos a ti la gloria, porque solamente tú te la mereces. Espíritu Santo de Dios, es usted quien convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Sea usted, Señor, colocando en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios, de buscarte, Jesús. Jesús, hoy te decimos, te necesitamos en nuestra vida. Cambia, Señor, nuestra vida. Restáurala, Señor. Necesitamos recibir tu perdón, Jesús. Hoy reconocemos nuestros pecados delante de ti, que te hemos fallado, que muchas veces hemos pecado en tu contra, pero hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Queremos caminar contigo, así como un día Mateo tomó la decisión de seguirte, Jesús, de caminar en fe, de aprender de ti, y pudo entender en ese instante que no le estaba llamando a alguien común y corriente, sino que tú mismo, Jesús, el Hijo de Dios, le estaba haciendo el llamado. Dios mío, que no nos podamos, que no coloquemos excusa ante tu llamado, sino que tomemos la decisión de obedecerte y de caminar en fe. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Te pedimos, Señor, por cada petición de oración, que en este día, Señor, las personas que se están conectando, están colocando allí. Tú conoces la necesidad, Dios mío, y te pedimos que así como tú actuaste en la vida de Mateo, de acuerdo a su necesidad, yo hoy te pido que sea usted actuando en cada vida, en cada familia. Oramos para que usted restaure los hogares. Sea usted, Señor, obrando sanidades y milagros en aquel que está enfermo, quebrantado de salud. Dios mío, aquel que está clamando, para que usted, Señor, haga
algo en su hogar, en su familia. Señor, oramos para que usted sea quien intervenga, Jesús, en medio de los hogares. Gracias te damos en este día, Señor. En tus manos encomendamos este día, todo lo que vamos a hacer, a realizar. Guía nuestros pasos, Dios, en todo momento. Te damos gracias en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La invitación en este día es para que usted se pueda conectar a las diferentes transmisiones que hacemos de manera diaria por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. A partir de las 8:30 hay una transmisión en vivo. Usted se puede conectar a esta transmisión. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Muchas bendiciones.